Bienvenidos a este canal de griego. Mi nombre es Selvin Monterroso y el día de hoy vamos a estar estudiando el uso del nominativo y el acusativo griego. Es verdad que muchas veces nos cuesta entender estos temas por el poco conocimiento que tenemos de nuestra propia gramática. Por eso, antes de entrar al griego en sí, vamos a recordar algo sobre el sujeto, el verbo y el complemento directo en español. En asuntos de sintaxis, lo más importante es reconocer cuál es el verbo, porque a partir de allí podemos descubrir el sujeto, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Si no logramos determinar cuál es el verbo en una oración, será imposible que determinemos cuál es el sujeto y cuál es el complemento directo. Por lo tanto, empezamos con el verbo. Verbo es el elemento de la oración que implica acción, pasión, movimiento y estado. Veamos los siguientes ejemplos. Jorge piensa. El verbo es pensar. Los niños juegan. El verbo es jugar. El perro ladra. El verbo es ladrar. Los osos comen. El verbo es comer. La piedra rueda, el verbo es rodar, y los árboles purifican, el verbo es purificar. ¿Cómo le hicimos para descubrir cuál es el verbo? Hay dos técnicas que pueden utilizarse. La primera es colocar el verbo en su forma infinitiva. La forma infinitiva es el nombre que el verbo puede tener en un diccionario, es decir, la terminación ar, o ir. Por ejemplo, Jorge piensa. Piensa podemos ponerlo en su forma infinitiva, es decir, pensar. Sin embargo, Jorge, como es un nombre propio, no se puede poner en forma infinitiva. No podemos decir jorjar o jorger o jorgir, pero piensa si lo podemos colocar en su forma infinitiva, pensar. Los niños juegan, podemos colocar la palabra juegan en su forma infinitiva, jugar, ladrar, comer, rodar y purificar. La segunda forma para reconocer un verbo es conjugarlo. Por ejemplo, Jorge piensa. Piensa, podemos conjugarlo, es decir, colocarlo después de los pronombres personales. Por ejemplo, yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, ellos o ellos piensan. Lo mismo con jugar, yo juego, tú juegas, él juega, lo mismo con ladrar, yo ladro, tú ladras, él ladra, lo mismo con comer, yo como, tú comes, él come, lo mismo con rodar, yo ruedo, tú ruedas, él rueda, y lo mismo con purificar, yo purifico, tú purificas, él purifica. Entonces, colocar la palabra en su forma infinitiva nos ayuda a reconocer el verbo y conjugarlo también nos ayuda a reconocer el verbo en una oración. Una vez reconocido el verbo, podemos reconocer al sujeto. Sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Para poder reconocerlo, tenemos que hacer la pregunta ¿quién más el verbo? Por ejemplo, en la primera oración, Jorge piensa. Hacemos la pregunta ¿quién piensa? La respuesta a esa pregunta va a ser el sujeto. Por ejemplo, Jorge piensa. ¿Quién piensa? Jorge. Entonces, Jorge es el sujeto. Los niños juegan. ¿Quiénes juegan? Pues los niños. Entonces los niños es el sujeto. El perro ladra. ¿Quién ladra? Pues el perro y por lo tanto es el sujeto. Los osos comen. ¿Quiénes comen? Y por lo tanto es el sujeto. Los osos. La piedra rueda. Pues ¿quién rueda? La piedra y por lo tanto es el sujeto. Los árboles purifican. Pues ¿quién purifica? Y por lo tanto es el sujeto. Una vez reconocido el sujeto, podemos reconocer fácilmente el complemento directo. El complemento directo es la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. Recordemos, sujeto es quien efectúa, quien hace la acción verbal y el complemento directo es el que recibe la acción del verbo. Aquí podemos utilizar un par de preguntitas. La primera sería hacernos la pregunta ¿qué más verbo? Y la segunda es hacernos la pregunta ¿a quién más verbo? Lo que pasa es que el complemento directo a veces aparece sin preposición y a veces aparece con la preposición a. Generalmente se usa esta preposición a cuando el complemento directo es una persona o es un animal y no se usa una preposición cuando el complemento directo es una cosa. Por lo tanto, podemos hacer las dos preguntas. ¿Qué? Haciendo alusión a cosas, más el verbo, o a quién,
más el verbo. Veamos el primer ejemplo de oración que tenemos aquí en la diapositiva. Jorge piensa locuras. La pregunta sería, ¿qué piensa? No, ¿quién piensa? Quien piensa es el sujeto, Jorge. ¿Qué piensa? Es el complemento directo, locuras. Los niños juegan fútbol. Bien, en España generalmente se dice los niños juegan al fútbol, no fútbol, pero en toda América, que es donde estamos ubicados, la forma convencional y por lo tanto la forma correcta del español americano sería los niños juegan fútbol. La pregunta sería, ¿qué juegan o qué juegan los niños si queremos agregar el sujeto a la pregunta? ¿Qué juegan? Fútbol. Por lo tanto, fútbol es el complemento directo. El perro ladra. Bien, ¿qué ladra el perro? Resulta que en español hay dos tipos generales de verbos, los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Esto también es verdad en el griego, en latín, en inglés, etcétera. En términos generales, siempre hay estos dos tipos de verbos. Los verbos transitivos son aquellos que pueden tomar un complemento directo. En griego diríamos aquellos que pueden tener un acusativo. Los verbos intransitivos son aquellos que por su naturaleza, por lo que implican, por lo que quieren decir, no pueden tener un complemento directo o en griego diríamos no pueden tener un acusativo. El verbo ladrar es este ejemplo de verbo intransitivo. El perro ladra. ¿Qué ladra el perro? Bueno, el perro ladra ladridos o algo por el estilo. Suena ridículo. Por lo tanto, este es un verbo intransitivo y no puede tener un complemento directo. Por eso no le agregamos ninguno. Los osos comen miel. ¿Qué comen? Miel. Por lo tanto, ese es el complemento directo. La piedra hiere a Javier. Veamos este ejemplo curioso. Javier tiene una preposición, es a Javier. ¿Por qué tiene una preposición? Porque en este caso el complemento directo es una persona. Recordemos que habíamos dicho, cuando el complemento directo es una persona o es un animal, generalmente se le va a agregar la preposición a. La piedra, no decimos la piedra hiere Javier, sino la piedra hiere a Javier. Y la pregunta tiene que incluir una preposición. ¿A quién hiere la piedra? Pues a Javier, por lo tanto es el complemento directo. Voy a dar otro tip para reconocer o distinguir entre el sujeto y el complemento directo. El sujeto jamás lleva una preposición. En este caso, Javier lleva una preposición. Por esa preposición, Javier puede ser complemento directo, complemento indirecto, y si fuese otro tipo de preposición, sería complemento circunstancial. La preposición a no nos sirve a nosotros para distinguir o para determinar si esto es un complemento directo, porque el complemento indirecto que veremos en un video posterior, cuando veamos el dativo, el complemento indirecto también lleva o puede llevar esa preposición a. En este caso no sería determinante, pero la preposición me indicaría que no es el sujeto. O sea, el sujeto jamás lleva preposición. El complemento directo a veces lleva la preposición a veces no lleva preposición cuando estamos hablando de cosas. Por eso es que es un poquito difícil para nosotros los americanos decir los niños juegan al fútbol. Este es un tema un poquito complicado de determinar porque millones de españoles dicen al fútbol. No hay una forma correcta o incorrecta de expresarse en un idioma. Lo que hay es una forma convencional y no convencional. Lo que nosotros llamamos correcto muchas veces no depende de la lógica, sino depende más que todo de cómo se expresa algo en el ambiente. Entonces, si estamos en España, la forma correcta o la forma convencional es decir al fútbol. Pero si estamos en los países centroamericanos, decir los niños juegan al fútbol sería considerado un error, porque sería una forma extraña de hablar nuestro idioma. Acá lo correcto y lo convencional sería fútbol. Los árboles purifican el aire. ¿Qué purifican los árboles? Pues el aire. Y por lo tanto, el aire sería nuestro complemento directo.
En términos general, el español es un idioma de mucho orden. Esto es típico en las lenguas modernas, como el inglés y el español. El orden de las palabras importa sintácticamente, le da sentido a la oración. En español, generalmente colocamos el sujeto primero, luego el verbo y luego el complemento directo. Ese sería el orden típico. A veces ese orden se invierte por causa de énfasis, ¿no? Veamos los siguientes ejemplos. Los osos comen miel. ¿Cuál sería el complemento directo? Ya dijimos la vez pasada, miel, porque hacemos la pregunta, ¿qué comen los osos? Y la respuesta, y por lo tanto el complemento directo, sería miel. Sin embargo, en la oración de abajo hacemos un pequeño cambio. Miel comen los osos. ¿Cuál sería entonces aquí mi sujeto? Veamos que al alterarse el orden, podemos confundirnos y pensar que el sujeto es miel. Bien, aquí voy a dar otro tip. En primer lugar, vamos a hacer la misma pregunta. ¿Quién come o quiénes comen? Porque el verbo está en plural, entonces sería la pregunta ¿quiénes comen? La respuesta es los osos y por lo tanto el sujeto. ¿Qué comen? Pues miel. Y por lo tanto, ese sería mi complemento directo. No importa si el complemento directo está antes del verbo, siempre va a ser complemento directo si le hago la pregunta correcta. Pero aquí quiero dar otro tip. El sujeto y el verbo coinciden en número. Y esta es la razón por la cual yo puedo decir los osos comen miel y miel comen los osos. Y cualquier persona común y corriente va a entender exactamente lo que dije. ¿Por qué? Porque el verbo está en plural y su sujeto necesariamente tiene que estar en plural. O sea, cuando el sujeto está en plural, el verbo está en plural. Y cuando el sujeto está en singular, el verbo está en singular. Tienen que coincidir en número. En cambio, miel está en singular y por lo tanto es uno de los complementos. Veamos el siguiente ejemplo. La piedra dañó al carro y el carro dañó a la piedra. Aunque parecieran la misma oración, su significado es completamente diferente. En el primer caso, quien recibe el daño es el carro y en el segundo caso, quien recibe el daño es la piedra. En el primer caso, el sujeto es la piedra, porque la piedra es la que daña y el carro es el complemento directo porque el carro es el que fue dañado. En el segundo caso, el carro es el sujeto porque es quien daña y la piedra es el complemento directo porque es quien recibe el daño. Creo que esto es un poquito confuso. Hay una cuestión que quiero explicar acá. En las oraciones de arriba explicaba que verbo y sujeto concuerdan en número. En las oraciones de abajo también, verbo y sujeto concuerdan en número, pero lo que pasa es que el complemento está en el mismo número y esto puede ser confuso. Esta es la razón por la cual en este tipo de oraciones agregamos una preposición, en el caso de a, la preposición a, al complemento directo, aunque estemos hablando de una cosa. Anteriormente decía, la preposición a generalmente se aplica a animales o personas, pero en este caso estamos aplicándolo a una cosa, que es el carro o la piedra. ¿Por qué aplicamos la preposición a? Aplicamos la preposición a en término general porque la oración es un tanto confuso. ¿Quién daña a quién? Puesto que los dos están en singular y el verbo está en singular, sería un poquito difícil reconocer el sujeto por la concordancia con el verbo y distinguirlo del complemento. Y esta es la razón, una vez más, perdón por estar siendo tan redundante, esta es la razón por la cual tenemos que agregar una preposición para señalar cuál es el complemento. En estos casos, entonces, el complemento es fácilmente reconocible porque tiene la preposición e implica dos cosas diferentes. Bien, entrando ya al griego, hay una forma léxica, quiere decir la forma en que los sustantivos aparecen en los diccionarios. Generalmente los diccionarios van a tener esta forma. Adelphos u ho. Anthropos u ho. Apóstolos u ho. Y doulos u ho. Déjenme explicarles esto. En griego hay tres declinaciones. La primera, la segunda y la tercera. Generalmente en los cursos de griego empezamos enseñando la segunda declinación. ¿Y eso por qué?
Bueno, porque es la más fácil. La segunda es más fácil que la primera y la tercera es más difícil que todas. Entonces, para no complicar el curso de griego, empezamos enseñando segunda declinación, luego nos pasamos a la primera y de último dejamos la tercera. Empezamos con segunda declinación. En la segunda declinación hay palabras que son masculinas y hay palabras que son neutras. Vamos a empezar explicando el asunto de las masculinas. Generalmente en los léxicos va a aparecer el sustantivo, la palabra, y al final, después de una coma, aparece el artículo. Este artículo aparece para señalar de qué género es el sustantivo que tenemos antes. Ya dijimos que en griego existen tres géneros. En español tenemos nada más dos. Solamente hay masculinos y femeninos. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la situación sexual. Simplemente las palabras son masculinas o son femeninas. En griego tenemos tres géneros: masculino, femenino y neutro. Y el artículo jo corresponde al masculino. Así es de que este jo al final me está indicando que este sustantivo es masculino. Digo, una vez más, eso no tiene absolutamente nada que ver con la situación sexual. Bien, primero tengo entonces la forma nominativa, luego tengo la forma genitiva, porque esa forma genitiva me va a decir cómo se declina esta palabra. En otras palabras, a qué declinación pertenece, si a la primera, a la segunda o a la tercera. En este caso, todos van a tener la misma forma, U, al final, y eso se debe a que pertenecen a la segunda declinación. Sé que la primera tiene un acento circunflejo, pero eso se debe a que el genitivo va a transformar este acento agudo en acento circunflejo, y puesto que las otras palabras no tienen un acento al final, su genitivo aparece sin acento. Bien, esa es la forma en que aparece en los léxicos. Sin embargo, a diferencia del español, en que las palabras no se alteran, en griego sí se alteran, dependiendo de la función sintáctica que tengan en la oración. A principio esto es un poquito difícil de entender, pero conforme va avanzando el curso vamos entendiendo qué queremos decir con lenguas declinables. Utilizo una metáfora. En español, el verbo se conjuga, es decir, el verbo amar va a variar, depende de cuál sea el sujeto. Yo amo, tú amas, le agregué una S, él ama, nosotros amamos, le agrego una terminación final, mos, para indicar que somos nosotros, ustedes aman, ellos o ellas aman. Entonces, el verbo amar se altera o cambia dependiendo de la persona a la cual estoy haciendo referencia. En inglés, en término general, el verbo no cambia, solo se le agrega una S en tercera persona del singular, y cuando ya estamos hablando de pasados o de futuros, no hay cambio. El verbo inglés no cambia. En el caso del griego, el verbo se conjuga, igual que en español, pero también las palabras se conjugan o sufren alteraciones dependiendo de qué posición ocupan en la oración, o cuál es su función sintáctica, mejor dicho, no la posición, cuál es su función sintáctica. Esto es un poquito extraño para nosotros porque, por ejemplo, el sustantivo mesa va a ser idéntico sin importar si mesa es el sujeto, mesa es el complemento directo, mesa es el complemento indirecto o es el complemento circunstancial. Independientemente de qué función sintáctica tenga, siempre va a aparecer mesa, pero en griego van a sufrir algunas alteraciones las palabras. Aquí nosotros tenemos la forma de nominativo. Le llamamos nominativo por decir nombre, es la forma en que aparece en los léxicos, además de su pequeño genitivo, como veíamos en la diapositiva anterior, y de su artículo. Veamos. Hay una raíz de la palabra, que en este caso es adelf. Esa es la raíz de la palabra y eso es lo que a mí me implica que estamos hablando de un hermano. La terminación os implica que este es un sujeto o que va a fungir como sujeto, no como complemento directo, complemento indirecto o circunstancial. Sus terminaciones van a ser diferentes. Antropos es su forma nominativa, apóstolos la forma nominativa y dulos la forma nominativa. Bien, y quiero enseñar estos casos. Esto no tenemos que aprendérnoslo todavía. De hecho, lo vamos a hacer más tarde, pero prefiero que vayamos paso por paso. Sin embargo, quiero mostrar esta tabla de los 5 casos que existen en griego.
Es el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. Estos 5 casos se pueden dar en singular cuando hablamos de una persona y en plural cuando hablamos de 2 o más personas. Aquí existe una diferencia entre el griego koiné y el griego clásico. En clásico tenemos un tercer número, el número dual, para hablar de 2. En el koiné ya se parece más al español, solamente hay singular y hay plural. Entonces, por ejemplo, aquí, adelfos sería mi singular nominativo, quiere decir cuando estoy hablando del sujeto de la oración, y adelfoi sería hermanos, mi nominativo plural, cuando estoy hablando de varios. Pero siempre, tanto adelfos como adelfoi van a ser el sujeto de la oración. Adelfu sería mi genitivo singular y adelfón sería mi genitivo plural. Eh, Adelfo sería mi dativo singular y adelfois mi dativo plural. Adelfón, acusativo singular y adelfus, acusativo plural. Adelfe, mi vocativo singular y adelfoi, mi vocativo plural. La forma en que se van a utilizar cada uno de estos casos vamos a irlos viendo despacio. En el caso de la segunda declinación, cuando ya brinquemos a la primera declinación, vamos a acelerar porque todo esto ya se va a manejar muy bien. Bien, volviendo a nuestro vocabulario base de 4 palabras, vamos a tener entonces 2 formas de nominativo, es decir, 2 formas de sujeto. El sujeto singular aquí a la izquierda y el sujeto plural a la derecha. Adelfos, hermano, adelfoi, hermanos. Antropos, hombre, antropoi, hombres. Apóstolos, apóstol y apóstoloi, apóstoles. Dulos, siervo o esclavo, y duloi, siervos o esclavos. Bien, notemos una peculiar situación acá. Esto es un poquito confuso al inicio, pero luego nos vamos a acostumbrar porque en español la S final implica plural. Por ejemplo, mesa, una, mesas, 2 o más. Vaso, uno, vasos, 2 o más. En griego es diferente, ¿sí? En término general, los sustantivos masculinos de la segunda declinación van a terminar en sigma, pero son singulares. Adelfos es un hermano nada más. Antropos es un hombre nada más. Apóstolos es un apóstol nada más. Y dulos es un esclavo nada más. Solamente uno. Para hacer el plural denominativo, nosotros ponemos la terminación hoy. Y esto significa plural, significa 2 o más. Esto es lo que nos confunde. Generalmente no estamos acostumbrados a este tipo de plurales. Entonces, adelfoi implica varios, antropoi, varios hombres, apóstoloi, varios apóstoles y duloi, varios siervos. 2 o más, hasta el infinito. En cuestión de acusativo, adelfón, veamos que ahora termina con nu, el acusativo singular, antropon, apóstolon y dulo. Estamos hablando nada más de un hermano, de un hombre, de un apóstol y de un esclavo. La terminación plural es us. Adelfus, ahora estamos hablando de varios. Y ahora sí, hay una sigma final, ¿no? Pero adelfus son varios hermanos, antropus, varios hombres. Y aquí quiero explicar por qué el acento brincó. Si vemos, antropon tiene el acento en la antepenúltima sílaba y antropus colocó el acento o tiene el acento en la penúltima sílaba. ¿Por qué es eso? En un video anterior expliqué el asunto del acento y la ley del trisilabismo, pero lo voy a explicar una vez más. Resulta que donde se debe colocar el acento en griego no hay una regla fija, como en español. No sabemos dónde colocarlo en principio. Tenemos que ir a un diccionario y ver cómo está el nominativo y eso nos va a dar luz para ubicar el acento. Es decir, yo debo acostumbrarme o yo debo recordar cómo memoricé la palabra adelfos. Ok, lleva el acento sobre la última sílaba. Y debo recordar no solo cómo se escribe la palabra, sino dónde lleva ese acento para no cometer ningún error. En el caso de antropos, bueno, recuerdo que así lo aprendí y el acento recae en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Sin embargo, dentro de esas reglas está una.
El acento agudo puede estar sobre la antepenúltima, la penúltima y la última sílaba. Puede recaer en cualquiera de las últimas tres sílabas. Sin embargo, para que recaiga en la antepenúltima, la última sílaba debe ser breve, como en el caso de antropon. Eh, a la hora de hacerlo plural en sentido de acusativo, vemos que la última sílaba es larga. Puesto que esta última sílaba es larga, el acento no puede recaer en la antepenúltima sílaba. Y lo que se hace generalmente es ponerlo sobre la penúltima, es decir, moverlo una sílaba para no quebrantar la regla del trisilabismo. Esto se debe a que el griego era una lengua politónica y eso implica que los diferentes tonos tenían significado también y que, dicho de otra forma, el griego no se hablaba como el español, sino que se cantaba, casi como los sacerdotes cuando daban misa en latín. Ese tipo de sonoridad el griego lo tenía y debido a eso los acentos se van moviendo también. Lo mismo sucede con apóstolon, por ejemplo, que tiene el acento en la antepenúltima sílaba, lo más lejos que puede tener el acento agudo es en la antepenúltima sílaba. Y cuando lo cambiamos a acusativo plural, tenemos que cambiar la posición del acento debido a que la última sílaba es larga. Dulos es un caso un tanto diferente. Dulos aparece con acento circunflejo sobre la penúltima sílaba y en el caso del acusativo singular, pues lo conserva. Cuando veíamos las leyes del acento, veíamos que el acento circunflejo puede recaer sobre la penúltima y sobre la última sílaba, siempre y cuando esas sílabas fuesen largas. Sin embargo, puede recaer en la penúltima si y solo si esa sílaba es larga y la última sílaba es breve. En el caso de Dulon, esas condiciones se cumplen. Pero cuando ya tenemos el acusativo plural, dulus, esas condiciones ya no se cumplen. Es cierto que la primera sílaba, perdón, es cierto que la penúltima sílaba du es larga, pero por ser larga la última, el acento circunflejo no puede recaer sobre la penúltima. En estos casos, el acento no se mueve. Lo que sucede simplemente es que se cambia por agudo, como el caso que estamos viendo. Bien, entonces la línea de la izquierda es singular, la línea de la derecha es plural, y si ahorita estamos confundidos y decimos, bueno, ¿para qué queremos un nominativo? Si la línea de la izquierda es singular, hermano, hombre, apóstol y esclavo, y la columna de la derecha significa hermanos, hombres, apóstoles y esclavos. Y cuando llegamos al acusativo, los significados son exactamente los mismos, pues, ¿por qué necesitamos estas dos variantes? Bueno, la diferencia entre las dos estriba en que el nominativo va a ser siempre el sujeto de la oración y el acusativo va a ser el complemento directo. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el nominativo, solo nominativos. Adelphos plebei. ¿Quién mira? Pues el hermano. Por eso vamos a traducir esta primera oración, un hermano mira. En la oración de la derecha, unos hermanos miran. Veamos la concordancia del verbo, puesto que aquí tenemos nada más un hermano como sujeto, tenemos el verbo también en singular, Adolfos blebei. Y luego, cuando ya tenemos un sujeto plural, es decir, adelphoi, tenemos un verbo en plural, blepusin. Su terminación va a ser diferente porque debe haber concordancia entre el sujeto y el complemento. Veamos el siguiente ejemplo. Anthropos didaskei. Eh, un hombre enseña. Y luego tenemos la versión plural, anthropoi didascusin. Unos hombres enseñan. Una vez más, cuidado con la concordancia. En todos estos ejemplos, el nominativo siempre es el sujeto. Apóstolos legei. Un apóstol dice. Apóstoloi legusin. Unos apóstoles dicen. Veamos que en español también decimos dice y dicen, o sea, cambiamos el número del verbo. Doulos grafei, un esclavo escribe. Douloi grafusin, unos esclavos escriben. Ahora,
Pasemos a ver la situación del acusativo. Por ejemplo, Adelfon Blepey. Y aquí abajo tenemos Dulos Blepey. Bueno, están las dos formas. Adelfon Blepey significa él ve a un hermano, eh, no un hermano ve, como sería acá en la diapositiva anterior. Adelfos Blepey, ¿quién es el que ve o cuál es el sujeto? ¿Quién es el que está viendo? Pues es el hermano. ¿Y cómo sé que es el hermano? Lo sé por su terminación. Esta es la terminación de nominativo. El nominativo siempre va a ser el sujeto. En cambio, en este otro ejemplo, Adelfon Blepey, aunque el orden es exactamente el mismo, por su terminación yo sé que Adelfon, o sea, el hermano, no es la persona que ve, sino es a la persona a la que están viendo. Blepey se traduce el ve. ¿Por qué tengo que traducir el ve? Porque no tengo un sujeto. Cuando tengo un sujeto, le quito el pronombre él. Entonces, él ve a un hermano. No es el hermano el que ve, sino es el hermano el que está siendo visto. Él ve o él mira a un hermano. Antropon blepo. En este caso, alteré el verbo y aquí es yo miro. Es primera persona, singular. Yo miro a un hombre. No es un hombre miro o un hombre mira, no es el hombre el que está viendo, sino es el hombre el que está siendo visto. Y eso se debe precisamente a que su terminación está en acusativo. Veamos este otro ejemplo. Apostolus blepomen. Nosotros vemos a unos apóstoles. Los apóstoles no están viendo. Eso sería apostoloi blepusin. Los apóstoles o unos apóstoles ven. En este caso, la terminación es un acusativo plural y por lo tanto, acusativo significa que ellos van a recibir la acción del verbo que a ellos se les está viendo y quienes están viendo acá somos nosotros y ese nosotros lo reconozco por la terminación del verbo. Nosotros estamos viendo a unos apóstoles o nosotros vemos a unos apóstoles. Doulos blepei. Aquí, ¿quién es el que ve? Bueno, el que ve es el siervo. El siervo es el que está viendo. ¿Por qué? Por la terminación de nominativo. Yo sé que aquí el siervo es el que está viendo. En el primer ejemplo, el hermano no está viendo, sino lo están viendo a él por su terminación de acusativo. Resumiendo, nominativo es el que ve. Acusativo es el que es visto. Y esto varía, depende del verbo. Nominativo es el que está golpeando. Acusativo es quien está recibiendo el golpe. Nominativo es quien roba. Acusativo es lo que se están robando. Nominativo es quien come. Acusativo es lo que se está comiendo. Sé que muchas veces nosotros tendemos a pensar en los significados y nuestra lógica nos guía a pensar, oye, si estamos hablando de un pan, generalmente ese va a ser un acusativo. Pero esto no es del todo cierto. Esto no es del todo cierto. Por ejemplo, un pan envenenado que esté matando a las personas y yo digo el pan mata a las personas, el pan aquí es sujeto y tiene que estar en nominativo. La lógica no me puede ayudar acá. Tengo que fijarme en la terminación. Memorizarme muy bien las terminaciones de nominativo, van a ser el sujeto de la oración, y memorizar muy bien las terminaciones de acusativo porque van a ser el complemento. Ese acusativo puede ser singular, omicron nu, o puede ser plural, omicron upsilon sigma. Ese nominativo puede ser singular, omicron sigma, o puede ser plural, omicron iota. Tengo que memorizarme muy bien esas terminaciones. Veamos unos ejemplos más complejos. Adelfos, blepei, antropon. Muy bien. Aquí tenemos el verbo blepei, que es mirar, y para traducirlo, primero vamos a preguntarnos por el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Pues es el que realiza la acción del verbo, es decir, quien está viendo. Aquí tenemos dos palabras, adelfos por una parte y antropos por otra parte, para determinar quién de los dos está viendo a quién. ¿El hombre está viendo al hermano o el hermano está viendo al hombre? Tenemos que fijarnos en sus terminaciones. Lamentablemente, en el Nuevo Testamento griego no las vamos a tener en rojo, como ya las estoy mostrando acá. El Nuevo Testamento griego no hace eso, van a aparecer todas en el mismo color. Entonces buscamos el nominativo, porque el nominativo es el que está haciendo la acción, es el que está viendo.
Aquí vemos, ¿quién ve? ¿El hombre ve? No, porque es terminación de acusativo. Ah, el hombre es el que está siendo visto. El que ve es el hermano porque es terminación de nominativo. La traducción correcta para esta primera oración es un hermano mira a un hombre. Veamos la segunda oración. ¿Quién ve? El hermano. Oh, es el mismo. Sí. Y el que está siendo visto es el hombre. Sí, es la misma traducción. Un hermano mira a un hombre. O un hermano ve a un hombre. Blepe y es miro o veo, que son sinónimos en español. Muy bien. Resulta que las dos oraciones son idénticas en español. Es la misma traducción, pero en griego se miran diferentes por el orden de las palabras. Cuidado con esto. En español, el orden de las palabras es importante. Y en las traducciones que se van a hacer en la plataforma, el orden va a ser importante. Pero en griego, el orden no es tan importante. No quiero decir que no es importante para nada. Cuando veamos sintaxis avanzada después, veremos que el orden sí es importante en ciertos casos. Pero en términos general, el orden no va a ser tan importante en griego. Aquí, por ejemplo, tenemos dos oraciones con orden muy diferente, pero su significado y su traducción española va a ser exactamente lo mismo porque no tenemos que fijarnos qué palabra está antes del verbo, sino cuáles son las terminaciones. Veamos este otro ejemplo, en donde el orden de las palabras es idéntico, pero la traducción es diferente. Adelphos anthropon plepei y Adelphon anthropos plepei. Parecen semejantes, pero no son iguales. En la primera, el sujeto de la oración o el que mira es el hermano, porque su terminación es nominativa. Un hermano mira a un hombre. En la segunda, antropos tiene la terminación de nominativo, por lo tanto es el que mira. Un hombre mira a un hermano. Veamos que el orden de las palabras es idéntico, pero su traducción es diferente. En la primera oración, un hermano mira a un hombre. En la segunda oración, un hombre mira a un hermano. Para determinar quién es el que mira, en español debo preguntarme quién más verbo. En griego debo preguntarme cuál es el nominativo. ¿Quién mira? ¿Cuál es el nominativo? Ese es el que mira. ¿Quién es visto? En español debo preguntarme qué más verbo. En griego debo preguntarme cuál es el acusativo. Si vemos esto, el griego es mucho más sencillo que el español. La forma declinable es más sencilla. Las lenguas clásicas como el griego y el latín son declinables. La tendencia es a eliminar la declinación de los idiomas. Algunos estudiosos de gramática que he escuchado dicen que las lenguas declinables son antiguas y las lenguas modernas no son declinables y que si una lengua es declinable eso significa que esta lengua es arcaica, antigua y vieja. Eso no es así. Las lenguas tienen un círculo vicioso, ¿sí? Pasan de ser declinables a no declinables y regresan a ser declinables. Dicho de otra manera, nuestro español no es una lengua declinable, pero en 400 años o en 1000 años el español habrá evolucionado, tal vez le van a llamar de manera diferente. El español es latín, latín evolucionado, solo que le llamamos español porque esta forma de hablar el latín surgió en España. El español es simplemente un latín evolucionado, el portugués también, y reciben diferentes nombres. Explicaba eso cuando hablaba de la historia del griego. Reciben diferentes nombres, ¿no? Pero el español es un latín evolucionado. Pasó de ser una lengua declinable a una lengua no declinable. Es posible que en 1000 años el español se siga llamando español, así como el griego después de 3000 años de existencia se sigue llamando griego, o es posible que le pongan otro nombre, que le pongan centroamericano, que le pongan argentino, que reciba otro nombre, ¿no? Pero va a ser el mismo español evolucionado. Muy bien. Y es posible que en un futuro ese español evolucionado sea una lengua declinable. En cuestiones de lenguas declinables es mucho más fácil asimilar la sintaxis, pero es mucho más difícil pronunciarla correctamente. Entonces, una de las razones por las cuales las lenguas clásicas se han hecho no declinables, lo que pasó con el griego moderno es semideclinable, no es tan declinable como el clásico, pero su pronunciación se ha simplificado mucho.
La pronunciación del griego clásico era bien compleja, era politónica, como el chino, decirlo de otra manera. Los diferentes tonos variaban el significado. Pero no le tengamos miedo a la declinación, es mucho más fácil determinar cuál es el sujeto, terminación de nominativo, complemento directo, terminación de acusativo. En la web existen varios ejercicios para poder determinar cuál es el verbo, cuál es el sujeto, cuál es el complemento directo. Si tenemos dificultades para eso, podemos buscar todas esas herramientas en Internet porque existen. En YouTube hay muchos videos sobre gramática y formas para poder determinar los diferentes complementos. También hay muchas páginas web interactivas donde a uno le ponen ejercicios para hacer todo esto. Determinar el sujeto y el complemento directo en español es elemental para entender muy bien cómo funciona esto del nominativo y el acusativo en griego. Muchas gracias por su atención y si le gustó el video, pues no olvide darle like y compartirlo.